Bien, pues en esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Zacarías, ¿verdad? Y para esta mañana le hemos puesto el tema, la coronación simbólica de Josué, pero en realidad es, podríamos llamarle de otra manera. O le hemos puesto la coronación simbólica porque es simbólica, es como los elementos de la Santa Cena, solo son símbolos de algo, ¿verdad? Aquí lo que vamos a leer y vamos a estudiar de la palabra del Señor es un simbolismo de una coronación a una persona, que en realidad lo que se quiere transmitir es que Jehová Dios es el Dios de la esperanza y en quien debemos confiar y en quien debemos tener puesta nuestra esperanza. Lo que vamos a intentar en esta mañana es hacer ver que, aunque es una coronación simbólica, en realidad lo que quiere transmitir con todo esto, o por lo menos lo que yo he sacado para poder transmitir a todos ustedes en esta mañana, es que es Jehová Dios siendo el Dios de la esperanza, ¿vale? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías, capítulo 6. Zacarías, capítulo 6. Y vamos a leer la segunda parte de este capítulo. Y ya con este terminamos. Ya la siguiente vez que estudiemos Zacarías ya estamos en el 7. Es desde del versículo 9 al versículo 15. Dice la palabra del Señor en Zacarías 6, versículo 9. 6, 9. Me fue dirigida palabra del Señor que decía: toma de los del cautiverio de Eldai a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata, oro, harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Y le dirás: así ha hablado el Señor de los ejércitos. Aquí está el hombre cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor. Tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado. Y entonces entre ambos, habrá concordia y paz. Versículo 14. Las coronas servirán a Eden, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Así conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor, vuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en esta mañana queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor. Queremos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, que seas hablando a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, nos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos, Señor, meditar en ella. Que tú, Señor, hables a mi vida, a la vida de nuestros hermanos, Señor, y podamos, Señor, ponerla en práctica tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana, tú, Señor, seas quien nos dirijas y quien hable por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decía, lo que queremos hacer es presentar a Jehová Dios como el Dios de la esperanza. Y suele decirse que lo último que muere o lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Hay un refrán, ¿verdad? Lo último que se pierde o lo último que muere es la esperanza. Y el pueblo de Israel, en medio de la crisis que estaba producto de su rebeldía, de hecho era el resultado de su rebeldía por el cual habían sido exiliados. Si nos situamos, ¿dónde estaba este libro de Zacarías? ¿En qué momento está el pueblo de Israel? Ha regresado
Y miren que cada semana les volvemos a él para no perder el foco de saber dónde estaba el pueblo de Israel. ¿Había regresado de qué? Del exilio que habían sido llevados por los babilonios, o los caldeos también, que se les suele llamar, o le dice la Biblia, ¿verdad? Habían estado 70 años cautivos en Babilonia y ahora habían regresado y el Señor lo había hecho regresar ¿para qué? Para que construyeran, ¿qué cosa? El templo. Y en esas estaban. En que sí, que hoy sí, que mañana no, que esto y que el otro y que me desanimo y que me animo y en esa lucha estaban. Y ahí es cuando el Señor interviene y manda, de hecho, a 2 profetas. ¿A quiénes? A Ageo y a Zacarías. Y estamos en Zacarías. Y entonces, pues, después de su rebeldía y de su incredulidad, siempre, aunque ellos fallaban y todo eso, siempre el Señor tenía palabras de esperanza de parte de Él para el pueblo. Siempre. Y el pueblo tenía que mantener viva esa esperanza, aunque a veces les costaba. Pero el Señor estaba allí para darles unas palabras. Y hablamos mucho de lo que es la esperanza a veces, pero solo hasta cuando no la ponemos en práctica es cuando recién la creemos. La esperanza, a veces hablamos, pero cuando nos toca vivirla, no somos muy pacientes, ¿verdad? Nuestra forma de ser de por sí y la sociedad en la que estamos viviendo ahora no es sociedad de esperar. La sociedad de ahora es de ya, ahora, mañana mismo, o si no, para mañana es tarde. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado esa frase, no? Esa es la sociedad en que estamos viviendo. Pero entonces eso no se nos contagia y no solemos tener esperanza hasta que no llegamos a ponerla en práctica. Cuando la ponemos en práctica es cuando entonces nos dando cuenta de que la esperanza es buena, ¿verdad? De hecho, en el béisbol, un deporte que no domino, y estuve preguntando a algunos hermanos aquí que hay que les gusta mucho el béisbol, porque de hecho hay países que es muy común este deporte, el béisbol, por ejemplo en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana, son muy de béisbol. Y entonces estuve preguntando y dice que en el béisbol algunos comentaristas de televisión dicen que ese deporte no se termina hasta que hay el último out. Hasta que no hay el último out. Entonces, no se puede declarar el vencedor hasta que no haya el último out. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que el último, que no haya sido rematado o no rematado el último, ¿cómo se llama? El bateador, no se haya quedado fuera, que se llama out, hasta allí no se puede dejar dicho que el partido se ha acabado o se ha terminado. Así que puede ser que un equipo esté perdiendo, pero en ese último out puede terminar remontando y por eso a esto le llama hasta la última esperanza, hasta el último out hay esperanza de remontar. Y se puede ganar. Así que, aunque esté ganando un equipo, el otro tiene la esperanza de que en ese último out puede terminar ganando. Así que esto es esperanza. Y hermanos, a muchos cristianos le hace falta poner en práctica. A muchos nos hace falta el de poner en práctica la esperanza. Hablamos a veces de esperanza, pero nos cuesta confiar, nos cuesta poner la confianza en Dios. Y hermanos, la esperanza en Dios es lo mejor. Porque podemos poner esperanza en otras cosas, en otras situaciones, en personas, y allí nos pueden terminar defraudando. Porque nosotros, los humanos, no somos perfectos y nos equivocamos y defraudamos muchas veces. Pero en Dios podemos confiar, podemos tener la esperanza.
Pues eso es lo que vamos a ver durante estos versículos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es esta esperanza? ¿O por qué está hablando estos versículos? Y lo vamos a ver en 3 puntos. En que la esperanza, y el primero es: la esperanza verdadera tiene base firme. Vamos al versículo 9, que es el primero que hemos leído. Solo el 9 dice: me fue dirigida palabra del Señor que decía. No dice otra cosa. Me fue dirigida palabra del Señor y me decía. La base firme de esta frase es que ¿quién lo dirigía? El Señor. El Señor Dios, Jehová Dios, era quien dirigía. Esa es una base firme que debemos tener en nuestras vidas. La palabra del Señor es clara, verdadera, y por eso podemos tener una base firme en decir palabra del Señor. Los profetas hablaban o expresaban el profundo temor reverente a Dios, y era frecuente que entre los profetas, cuando se dirigían al pueblo, enfatizaban: la palabra del Señor vino a mí. Aquí él dice: la palabra del Señor me dijo, me fue dirigida palabra del Señor. Así que los profetas, cuando se dirigían, eran como meros intermediarios de que quién era quien les estaba dirigiendo esas palabras: Dios mismo. Por eso podemos decir que la palabra del Señor es una base firme y debe ser una base firme en nuestras vidas. Recordemos que los profetas de la Biblia no eran ni magos ni adivinos, tan solo eran hombres revestidos de la autoridad de Dios para comunicar un mensaje al pueblo. Y de hecho Dios prometió que Él escogería entre su pueblo a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad lo que Él ordenaría. Y así vemos en el Antiguo Testamento a muchas personas, a muchos profetas que fueron escogidos por Dios para decir, para comunicar algo que el Señor quería decir a su pueblo. Así, entre Moisés, que es declarado el modelo de los profetas, y después todo lo que siguieron hasta Cristo, hay un determinado número de hombres de diferentes procedencias en cuanto a estrato social. Algunos eran una cosa, otros eran otros, pero todos escogidos, y algunos hasta tenían un nivel económico, otros no, otros tenían un nivel cultural, otros no, en fin. Pero todos fueron utilizados por Dios como heraldos. Heraldos quiere decir que eran las personas que comunicaban. Y ellos fueron escogidos por Dios mismo para dar ese mensaje de aliento, de amor, de esperanza, y a veces también de juicio y castigo. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Que en la mayoría de las ocasiones que estos profetas traían una palabra del Señor, obedecían poco. ¿A qué eso no suena? Eso no suena, ¿verdad? Obedecemos poco. Muchas de las ocasiones. Había alguna ocasión que sí obedecían. No vamos a decir que no, porque la palabra del Señor lo dice. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, lo que el profeta traía de parte de Dios, esa base firme de su palabra, no la obedecía. No la ponían en práctica. Y a pesar de esa circunstancia en que no obedecían, aún así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre terminaba comprobando la fidelidad de Dios. Porque Dios era fiel y sigue siendo fiel. Pero nosotros a veces somos como el pueblo de Israel, seguimos siendo
caso omiso a lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tomamos que esa esperanza verdadera, esa esperanza en Cristo Jesús, es una base firme para nuestras vidas. Hermanos, debería servir estas palabras de reflexión para nosotros o para todos aquellos que hoy en día queremos compartir en esta sociedad actual, tener esa responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Y no solo para los que nos ponemos aquí delante, que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, sino para todos. Poder compartir la palabra de Dios a otras personas. Y hermanos, si queremos que hoy Dios nos use como canales de su palabra y de su obra, debemos, ¿qué cosa? Someternos a Él para ser embajadores excelentes de las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. ¿Y cuáles son esas buenas noticias que Dios tiene para la humanidad? Vida eterna y vida en abundancia. Pero es que nos cuesta esa palabrita que justo está en el centro, someternos. Esa es la palabrita clave, nos cuesta someternos. Siempre hablamos que los jóvenes son los que les cuesta someterse a la autoridad. No, a nosotros también. Nos cuesta someternos ante Dios, porque siempre estamos pensando en nosotros. Nos cuesta someternos a lo que dice su palabra. La base firme es su palabra. La esperanza en Cristo Jesús es la base firme. Tenemos que someternos a su palabra. Y hay muchas cosas que nos dicen su palabra y nosotros pasamos por alto. Y podríamos enumerar un montón. Esta no, ¿dónde es? Sigo. Y si la leo o si escucho que el Señor me está diciendo esto, o si no hacemos esto. Uy, qué bonito estuvo esta mañana. Esa palabra es que me está diciendo a mí. Nos dura hasta el domingo por la tarde. El lunes se nos ha olvidado. El siguiente fin de semana, ya tengo otra cosa, que tengo esto, ya. Se me ha olvidado. Someternos a la palabra del Señor. Segundo punto que vamos a ver en esta mañana. La esperanza requiere ciertas condiciones. Versículo 10 al 12. Dice versículo 10. Toma de los cautiverios a Jedai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás, pues, plata y oro, harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadar, y le dirás: así ha hablado el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor le vino al profeta. ¿Y qué es lo que hace primero el profeta? Obedece. Y a nosotros nos hace falta obediencia, ¿verdad? Y Dios te dice: yo soy tu esperanza, pero requiero algo de ti. ¿Qué requiero primero? Obediencia. Aquí vemos como la misión de Zacarías era buscar a esos 3 judíos que acababan de llegar a Jerusalén, provenientes ¿de dónde? De Babilonia. Dice que estaban hospedados en la casa de otra persona llamada Sofonías, y ellos traían ofrendas de parte de los que estaban en Babilonia para financiar la reconstrucción del templo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que primero hacer el profeta? Es obedecer. Nosotros también necesitamos obedecer. Y esa obediencia se transforma en acción, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y eso es mucho más nos cuesta todavía, llevarlo a la práctica.
Y lo decíamos esta mañana, ¿verdad? Escuchamos la palabra del Señor y está bien, es que me está diciendo a mí esto, pero vamos, pero no lo llevo a la práctica, no lo llevo a la acción. Zacarías debía elaborar una corona, no era solo un turbante para el sumo sacerdote, sino tenía que hacer una corona adornada, y él lo hace, lo pone en acción, lo lleva a cabo, porque se lo está pidiendo, ¿quién? Dios. La base firme, se lo está pidiendo. Esa corona majestuosa serviría como un símbolo, por eso lo hemos puesto en esta mañana y hemos dicho símbolo de una corona que se habría de dar en el futuro, que no era otra, que era para el Mesías, el Cristo Jesús, el cual después se menciona y se realiza mucho más adelante. Lo curioso es que lo lleva en acción, y lo curioso es que Dios le instruyó que tomara esa plata, ese oro, y que le hiciera una corona, pero lo más sorprendente es que el Señor le pidió que lo pusiera en la cabeza del sumo sacerdote, cuando en esos tiempos eso no se debía hacer, porque los que estaban dedicados al templo de la tribu de Leví solo podían dedicarse al templo, no podían ser gobernantes. Los que podían ser gobernantes tenían que ser de la tribu de Judá. O sea, eso era una incongruencia. A ver, podríamos nosotros, lo que primero que me he dicho, pero Señor, ¿cómo me estás pidiendo eso? A veces cuando nos pone algo delante del Señor, lo primero que protestamos, pero Señor, ¿por qué me has dado esto? Porque eso no se podía hacer, no se debía hacer, pero lo pone en acción. Era justamente todo lo contrario. Pero a veces, hermanos, Dios pide hacer cosas fuera de lo normal. ¿Para qué cosa? Para hacernos reaccionar. Y cuando tiene nuestra atención, nos transmite un mensaje importante. Pero nosotros lo que primero hacemos es chistar, ¿verdad? Primero lo que hacemos es protestar. Porque el profeta podía haberlo dicho. A ver, Señor, pero ¿cómo me estás mandando eso? Si eso no se puede hacer, no se debe de hacer. Yo no le puedo poner la corona a uno de la tribu de Leví, porque ellos solo están dedicados a la obra en el templo. Y al revés, y también al revés, los que eran de la tribu de Judá, que eran los que podían ser reyes, no podían ocuparse de las cosas del templo. Ni uno ni el otro. Pero a veces Dios nos dice, nos pone cosas fuera de lo común para eso, para hacernos reaccionar. Y cuando nos pasan esas situaciones, a veces que no es la que nosotros queremos y no es la que nos esperamos, muchas de las ocasiones el Señor nos está haciendo, dice, necesito tu atención, te estoy llamando la atención. No siempre una enfermedad es llamada atención. A veces es porque el Señor permite simplemente, pero a veces sí. O otra situación te está llamando la atención. Quiere que tú le prestes atención a lo que Él quiere decirte. Hay ejemplos en la Biblia de que a veces Dios nos pide cosas un poco incongruentes, podríamos llamarle. Por ejemplo, a Abraham le pide, ¿qué cosa? Que mate a su hijo. Pero en realidad lo que le hace es para hacerle ver o para revelarnos sobre la redención del Cordero de Dios. Si nos piden ahora, ustedes, madres, padres, le dicen, mata a tu hijo, ¿estarían dispuestos? Vamos, no. Ni de broma. No. Ni de broma. Pues él sí lo estuvo dispuesto. Y lo iba a hacer. Hay algunas otras también, por ejemplo, Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Lo dice.
que se casara con una prostituta. ¿Pero para qué era? Para hacer ver al pueblo que la infidelidad que tenían hacia Dios era un adulterio espiritual, que estaban adulterando, así como ese ejemplo de esa boda, de ese casamiento. Dice, así el pueblo está siendo adúltero conmigo. También le dijo una vez, y ya nos vamos al Nuevo Testamento, y le dijo a uno que se negaba a predicar a los gentiles, a Pedro, le dijo, mata y come. Dijo, no, Señor, pero ¿cómo voy a esos son inmundos? Pero en realidad lo que quería mostrarle era que los gentiles también eran aceptados delante de Dios. ¿Vieron? Cómo hay veces que parece que nos pide cosas absurdas o que van en contra de lo que nosotros estamos pensando. ¿Pero por qué? Porque no nos dejamos gobernar por el Señor. El Señor quiere mostrarnos. Dios le pidió a Zacarías que hiciera algo que iba, como hemos dicho antes, en contra de la norma, coronar a un sacerdote como un rey. Eso podía hacerlo reaccionar y tener su completa atención, porque en realidad le quería transmitir algo más allá. Era un acto profético que traía una gran revelación sobre el Mesías que había de venir. De hecho, vamos al versículo otra vez que hemos leído. Después, el versículo 12. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Y he omitido esa última parte a propósito, después de que he terminado. Aquí está que el hombre cuyo nombre es el renuevo, y brotará de sus raíces y edificará el pueblo del Señor. Estas palabras, este renuevo, no es otro que ¿quién? Que Jesucristo, que Cristo Jesús. Era un acto profético en el cual estaba la revelación del Mesías que había de venir. Hasta esos momentos Cristo no había venido. Y les dice, tengan confianza, tengan esperanza, no se preocupen, que este renuevo va a venir. En la época en la que Zacarías tiene estas visiones, que ya hemos terminado, la octava visión y esta, que parece que es una visión, pero en realidad no, yo creo que no lo es. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. Israel, como decía, acababa de llegar de la tierra donde habían sido exiliados. Y ahora quizás en ese tira y jala estaban desanimados. Los israelitas deseaban abandonar la reconstrucción del templo. De hecho, en un momento lo hicieron por las pruebas, por las dificultades que tuvieron. Y algunas de las pruebas y dificultades eran externas. Algunos vinieron y dijeron, no, que esto no pueden construir, y se desanimaron. Eso nos suena también a nosotros. Nos viene una dificultad y nos desanimamos y desaparecemos, ¿verdad? Creo que por ese motivo y por otros motivos importantes, como la necesidad de limpieza moral y renovación espiritual, Dios levantó a esos dos profetas que antes mencionamos. ¿Los recordamos? ¿Cuáles eran estos dos profetas que estuvieron hablando? Ageo y Zacarías. Ambos fueron testigos de esta difícil época en la que un ambiente generalizado de desánimo estaba poniendo en serio en peligro la obra que tenían que hacer, que no era otra cosa que la reedificación del templo. Este ambiente a veces puede desanimar, pero aquí las palabras del Señor es decir, tranquilos, que el renuevo vendrá. Como nos puede decir ahora, tranquilos, que Cristo vendrá. Cristo viene de nuevo. Y dice algo interesante, que ese renuevo es la raíz que brota de la tierra seca, que murió por nosotros en la cruz, y creo que es algo más también. Zacarías tuvo confianza al obedecer el mandato de Dios. Le pidió ciertas condiciones y él las hizo.
las cumplió. Tercer punto. La esperanza tiene recompensa. El Señor no es deudor de nadie. La esperanza tiene recompensa. Las tareas de construcción que estaban haciendo el pueblo de Israel era ardua y iba un poco lento. Sin duda, en la mente de aquellos israelitas estaba en su mente que ellos habían venido de un lugar, o habían regresado de un lugar, ¿cómo se llamaba? Babilonia. Y saben que Babilonia en esos tiempos era, se puede decir que casi la ciudad más hermosa de aquellos tiempos. Era una ciudad muy imponente, muy bonita. De hecho, la ciudad de Babilonia era objeto de recuerdos y fantasías para ellos, porque ellos habían prosperado, habían echado raíces en aquella ciudad pagana. Es muy posible que las inevitables comparaciones de ellos recién llegados de ese lugar y ahora recuperado hogar se habían puesto a comparar en sus mentes a que cuando pasado un pequeño tiempo hemos llegado a este país, porque al principio llegamos con mucha ilusión, pero después de pasar un cierto tiempecito a que se nos ha pasado eso de decir, pero si es que yo allí estaba, no me, en realidad tenía de todo, en algunas ocasiones no, pero en realidad el país donde yo vengo es mucho mejor, en fin, se nos empieza a pasar por la mente y inclusive hasta de desanimarnos. Nosotros le llamábamos, ahora ya no lo escucho, pero en aquellos tiempos cuando le llamábamos un nombre, le habíamos puesto cuando te entraba esa melancolía después de haber llegado durante un tiempo aquí y te entraba la melancolía, le llamábamos la cigatoca negra. Es una enfermedad del banano que las hojas se ponen todas decaídas y todas marchitas. Y entonces, como estábamos todos ahí marchitos, a veces tristones, luego eso le pusimos la cigatoca negra. Y podríamos llegar, ellos también podrían haber llegado a comparar con la grandeza babilónica de esos tiempos y a ver, en ese sentido, podríamos ser insignificante, pero a la vez muy valedero para ellos, haberse desanimado o haber abandonado el entusiasmo con el que empezaron inicialmente, como cuando llegamos, ¿no? Inicialmente cuando llegamos con la ilusión donde estábamos, pero después como que nos vamos un poco ahí ya sabiendo qué es lo que te toca, ¿verdad? Ellos quizás se hubieran desanimado. Y de esta manera entonces que Zacarías le habla a la gente de esta época enfrentándoles directamente a sus temores y a sus preocupaciones. Y Zacarías tenía un mensaje de ánimo de parte de Dios para su pueblo. Había un plan y un propósito para Dios, de parte de Dios, perdón, para ellos. Pero es que a veces nos cuesta ver el plan. El plan de Dios Él siempre tiene el mejor plan. Él siempre tiene el mejor plan para nosotros. Somos nosotros los que nos desviamos, no le hacemos caso, siempre estamos pensando, es que yo creo que allí está mejor. No lo que me dice Dios en su palabra, sino yo creo que allí. Y voy por allí. Pero hermanos, la comprensión dependía de que en gran medida de la capacidad que tenía Zacarías para hacerles visualizar ese gran plan. Y eso es lo que quiero transmitirles esta mañana. Dios tiene un gran plan para ti. Pero debes poner tu esperanza en Cristo Jesús. Y cuando hablo de esperanza es poner todo lo que hemos detallado. Nuestro sometimiento, nuestra voluntad a Dios.
Ellos no sabían que era un eslabón perfecto a los ojos del Señor, que a través de ellos iba a seguir llegando hasta nosotros, hasta primero llegó Jesucristo, a través de ellos, y a través de Jesucristo ha llegado la salvación a nosotros. Gran plan. Ha tomado muchos años, pero llegó al cabo. Hermanos, y nosotros también somos un eslabón valiosísimo ante los ojos del Señor. Dios nos ama y quiere hacer cosas con nosotros. Hermanos, Dios ama a sus hijos independientemente de su nacionalidad y de su importancia ante los ojos del mundo. Dios nos ama. Da igual de dónde seamos. Gloria a Dios, porque esta es una iglesia que la gran mayoría somos de fuera, pero cada uno de diferentes sitios. Y gloria a Dios también por los que son de aquí. Son minoría, pero da igual. Gracias a Dios por ello. El Señor tiene un plan para ti, siendo de la nacionalidad que seas. Dios tiene un plan para ti, aunque seas de aquí. Da igual. Dios tiene un plan para ti. Pero sométete al Señor. Ellos tenían la misión de reconstruir el templo. Ellos estaban reedificando el templo. Y eso sería, podríamos decirle, un prólogo para ese gran templo milenario en el que el mismo Jesús la edificaría. Ahora ya no necesitamos de ese gran templo. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Hermanos, algún día Dios juzgará a los enemigos de Israel, nuestros, y culminará una limpieza moral de todo su pueblo, porque ahora el pueblo de Dios no solamente está en Israel, en aquellos momentos sí, pero ahora el pueblo de Dios está ¿dónde? En todo el mundo. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Amén. Amén. Y Él quiere seguir rescatando gente para ese pueblo. Él quiere que esos pecadores vengan a Cristo, sea de la nacionalidad que sea. Querido hermano, querido amigo, no sé si hay alguno que no conoce al Señor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Y algún día juzgará a todas las naciones y a todas las personas. Tan solo si echamos un vistazo un poco atrás a la historia, solo en esta parte de la Biblia, habían muchos imperios. Primero fue el babilónico, cayó. Después vino el greco, también cayó. ¿Verdad? Después vino otro más, vino el imperio romano, también cayó. Todos los imperios han caído de alguna manera. Y después ya si nos vamos un poco más a nuestra época, habían imperios que dominaban el resto del mundo, como por ejemplo el imperio español estuvo dominando Sudamérica y Centroamérica en muchos lugares. Los ingleses también estuvieron, los portugueses, los franceses, ¿verdad? Y todos esos cayeron a la final. Todos los imperios han desaparecido. El Señor vendrá y tendrá justicia para cada uno. Así que no nos preocupemos por lo que algunas veces nos parece injusto. Dios es justo. Las coronas que aquí le está diciendo, dice que el versículo 14 dice que servirán como memoria. Porque en realidad eran solo un símbolo de que esas coronas para Josué iban a ser una ilustración
de un gobierno entre sacerdote y rey. Eso es lo que quiere decir. Yo no, les digo, yo no es que voy a mezclar el sacerdote rey, pero sí habrá alguien que se es sacerdote y rey. ¿Y eso en quién se cumple? Que sea sacerdote y rey a la vez. En Cristo Jesús. Ninguno de ellos llevará esas coronas. ¿Por qué? Porque no era para que se las pusieran. Era solo para hacerles ver a la gente que vendría un sacerdote y rey que reinaría. Un sacerdote y rey que pudo limpiar y que puede limpiar el corazón, que podía limpiar, y por eso les decía, tengan esperanza, que habrá recompensa. Así que es algo que apunta más allá del presente. Ese día se cumplirá, el Mesías regresará por segunda vez. ¿Pero estamos preparados? Esa sería la pregunta. ¿Estamos preparados para esa segunda venida del Señor? Y me agrada, y he dicho por qué estamos preparados, me agrada porque el final de estos versículos termina con una frase. El terminal de estos capítulos termina con una frase. ¿Qué dice? Y esto sucederá si escucháis obediente la voz del Señor vuestro Dios. ¿A qué no le habíamos puesto atención? ¿A qué no? Yo tampoco. No le he puesto atención hasta que me he puesto a estudiar y digo, ojo. Sin embargo, que la promesa es de naturaleza, ¿qué cosa? Condicional. ¿Por qué? Porque dice, y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová, vuestro Dios, dice el Reina Valera del 60. Podemos tener esperanza firme. Podemos tener esa esperanza firme. Saber que el Señor nos dará recompensas. Sí. Pero todo esto va a suceder en nuestras vidas. ¿Sí qué cosa? Si oyéremos, o por otras palabras, si somos obedientes a la voz de Jehová nuestro Dios. Nos vuelve a decir, tenemos que ser obedientes. Tenemos que someternos a Dios. El mundo está lleno de muchos problemas. El hombre busca los mejores caminos porque tiene la esperanza de que no siempre el mundo seguirá así. Los que olvidan o no saben que en Jesucristo hay una esperanza verdadera, fracasan y se deprimen. Para ser victoriosos tienen que confiar completamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que queremos decir en esta mañana y queremos dejar en esta mañana. Aunque la esperanza es una virtud, debemos esperar que todo, ya sea lo malo o negativo, pronto cambiará. Porque tenemos nuestra esperanza puesta ¿en quién? En Jesucristo. Hermanos, no alcanzaría todo el papel para explicar cada persona o las promesas que Dios tiene escritas en su palabra para cada uno de nosotros. Cada promesa tiene palabras de esperanza que anima al hombre a que tenga paciencia, algo que no tenemos, ¿verdad? Que confiemos, algo que no solemos hacer. Que esperemos en que Dios cumple lo que promete, y Él sí lo cumple, nosotros no. Pero Dios sí. A veces estamos pensando que termine ya toda esta desesperación, todo este nerviosismo, que se terminen los suicidios. Ahora está muy de moda esto, ¿verdad? Muchos jovencitos suicidándose. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Han perdido la esperanza en Cristo Jesús, en ese Dios que les puede ayudar. Ante nosotros tenemos la palabra del Señor y vemos este ejemplo del pueblo de Israel,
cómo tenían una hermosa cosa que hacer, que no era otra cosa que reconstruir el templo, pero tenían que confiar en Dios, que Dios los iba a ayudar a hacerlo todo. A pesar de los enemigos que le podían llegar, Dios les iba a dar la victoria. Y hermanos, a nosotros también, a pesar de todas las complicaciones que podamos tener, Dios es fiel con nosotros y quiere llevarnos a la victoria, porque el plan de Dios es perfecto. Que el Señor les bendiga esta mañana.